también. No me lo escucho, Beltrán. Uy, Beltrán habla fuerte, o sea que parece un parlante de Beltrán. A ver, ¿alguien tiene cargador celular tipo C? Yo tengo, pero Si alguien tiene, le agradeceré, por favor. Estoy quedándome sin batería. Ya. Habíamos hablado en la reunión anterior de las obligaciones con prestación de dar, de hacer y de no hacer. De dar, hacer y no hacer. Y lo que tenemos que hablar el día de hoy es de las obligaciones pluriobjetivas. ¿En qué consisten las obligaciones pluriobjetivas? ¿Qué son las obligaciones pluriobjetivas? Son aquellas donde existe una pluralidad de prestaciones. De allí que recibe el nombre de obligación pluriobjetiva. Pluralidad de objetos, pluralidad de contenidos, pluralidad de prestaciones. Ahora bien, son tres tipos de obligaciones pluriobjetivas. Tres. La obligación pluriobjetiva alternativa, la obligación pluriobjetiva facultativa y la obligación pluriobjetiva conjuntiva. ¿Cuál es la diferencia de estas tres? En la obligación pluriobjetiva alternativa tenemos diversas posibles prestaciones, ya sea de dar, ya sea de hacer o ya sea de no hacer, entre las cuales, y esto pónganlo en letra grande, con lapicero rojo, con resaltador amarillo, entre las cuales se elige. Cuando hablamos de una obligación pluriobjetiva alternativa, tenemos una pluralidad de prestaciones entre las cuales se elige. De tal modo que tenemos nosotros
que precisar el contenido definitivo de la obligación. Ustedes probablemente han ido a comer al Torreón, ¿no? ¿Han ido a comer a la cafetería de Ciencias Económicas? La conocida como el Torreón, acá al costadito de las fotocopias. ¿Nunca? ¿En el sótano? Ya cerraron esa cafetería. Oh, hace años que no me Solo hay, no, es que eran dos diferentes, una que estaba arriba y otra que estaba abajo. La del sótano ya no existe. Qué viejo me siento. Pero sí, Desde ¿hace que ingresé ya no cuánto tiempo? No, hace 2 años. Bueno, es el tiempo que no vemos almorzar, hermano. Bueno, ahí uno pagaba una suma según el tipo de menú que quería. Había el menú de 6, 8, 10 y 12 soles. Entonces uno pagaba una cifra y tenías 4 opciones. ¿No? Allí podríamos encontrar una obligación pluriobjetiva alternativa. En tanto, el sujeto deudor presenta una diversidad de prestaciones, entre las cuales se elige. Otro ejemplo de obligación pluriobjetiva alternativa es el que viven ustedes todos los años al inicio del año. La matrícula. La matrícula. Porque ustedes tienen un contrato celebrado con San Marcos. Al momento de matricularse, tienen un contrato celebrado con San Marcos. Y San Marcos le da las opciones que vienen a ser los distintos catedráticos que dictan las distintas materias. Y ustedes son los que eligen con quién se matriculan. Convendrán. Ajá. La fe. La fe. Con el mejor. Entonces, ¿qué es una obligación pluriobjetiva alternativa? Aquella donde hay una pluralidad de prestaciones entre las cuales se procede a la elección. Bien, siendo esa elección hecha por deudores, acreedores o terceros. Ojo, según el convenio entre las partes, puede ser elegida la prestación por el deudor, por el acreedor o por un tercero. ¿Bien? A falta de pacto, ¿quién elige? Un tercero. Extraño, ¿no? Extraño, pero todavía tenemos rezagos en el Código Civil peruano del indubio pro debitoris, ¿no? Todavía se ve al deudor como la parte débil de la relación obligatoria, por tanto hay que protegerla. Digo esto porque en la práctica cotidiana, ¿quién es el que elige? ¿El consumidor? No. ¿Y quién es el consumidor? El acreedor, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes se van a un mercado a comprar papa, ¿quién escoge la papa? El consumidor, ¿no? Por eso que en la práctica es el acreedor quien elige, pero en la ley, a falta de pacto, es el deudor. ¿Y qué pasa si el deudor no elige? Un tercero. Vamos en este orden. Si el deudor no elige, teniendo que hacerlo, elige el acreedor. Si el acreedor no elige, elige el tercero, que puede ser el juez.
Si quien tenía que elegir es el acreedor y no elige, ¿quién elige en segundo plano? En segundo lugar elige el deudor. Si era el acreedor el que tenía que elegir y no elige, elige el deudor. Si no elige el deudor, Un tercero. el tercero. ¿Está claro? Sí. Ahora, ¿puedo elegir parte de una y parte de otra? No. Por ejemplo, si se van a Lambayeque y les dan a ustedes la posibilidad de elegir entre dos platos banderas de Lambayeque, y yo le pregunto a su compañero, ¿pato o cabrito? Los dos. No, pues tiene que escoger uno. Pato. El señor Pato. ¿No? ¿Pato o cabrito? ¿Cómo es? No, qué rico. Cuando yo voy a dictar clases al norte del Perú, qué rico se come. Quien va a Chiclayo o a Lambayeque y no se come un rico pato, y pato borracho tiene que ser, ¿no? O sea, pato cocinado con cerveza, ¿no? Claro, claro. Entonces, tienes alternativas y tú procedes a la elección, pero no puedes combinar. Yo no podría decir, ¿sabes qué? Me dan la mitad del pato y la mitad del cabrito, no. ¿No? Un pato cabrito, no. Tiene que ser o uno o el otro. A menos que también podría ser por la naturaleza del objeto en sí. Como este caso de. ¿Existe el pato cabrito? No es eso, sino que hay restaurantes o hay ciertas prestaciones en las cuales se encuentra que puede pedir un menú. Como es el caso de la bandeja libre. La bandeja libre. Ah, ya, tú estás hablando de aquel que se va al buffet y se sirve lo que quiere. Exacto. Bueno, pero eso es diferente. Pues. En el caso de un contrato con un buffet, tú te sirves lo que deseas. Ahí no hay obligación alternativa. ¿No? Ahí es a libre decisión, ¿no? de la persona. Claro. Bien. Bueno. Entonces, en la obligación pluriobjetiva alternativa, existen varias prestaciones entre las cuales se debe elegir una de ellas. Ahora, existen hasta 50 escenarios posibles de ser preguntados en un examen. No, profe. Claro. Luego, le voy a dibujar unos 5 escenarios. De los 50, los otros 45 ya son dejo de tarea. Ahí va. Voy a usar la mota sanmarquina. Siempre le decimos así al papel, la mota sanmarquina. ¿Seis copias ahí? A ver. Muy bien. Nuestra eficiente delegada, la futura novia al alcalde, la doctora va a hacer la función perfecta de Derecho y Conciencia Política. Bien, gracias. A ver, vamos a ver. Gracias a Dios. Veamos. Tenemos a un sujeto deudor, tenemos una prestación la cual vamos a llamar A, tenemos otra prestación la cual vamos a llamar B, y tenemos otra prestación la cual vamos a llamar C, y tenemos a un sujeto acreedor. O y O. ¿Hasta ahí todo claro? Esa es una obligación alternativa.
Cualquiera de esas tres puede ser utilizada. Pero vamos a poner diversos escenarios. Escenario número 1. La elección le corresponde al sujeto deudor. La elección le corresponde al sujeto deudor. ¿Bien? ¿Qué sucede? Se pierde una de ellas por culpa del deudor. Pérdida por culpa del deudor. ¿Qué puede hacer el deudor si una de ellas, la A, se pierde por culpa del deudor? ¿Qué puede hacer? Puede elegir la prestación B o la prestación C. Opción 1. Elige entre las subsistentes. Eso a decisión del deudor. Elige entre las subsistentes. Podría elegir la que perdió propiamente dicha. Pero es raro porque se sabe que si esta persona elige la que él mismo o ella misma perdió, va a tener que asumir las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Si el bien se pierde por culpa del deudor, ¿cuáles son las consecuencias? Indemnizar. Pierde el derecho a la contraprestación y debe Indemnizar. Entonces, el camino 1 es elegir entre las que quedan. El camino 2 es elegir la que se perdió por su propio actuar. Extraño camino, pero posible camino. Opción 2 o situación 2. Se pierde una de ellas por culpa del deudor. Se pierde la otra por culpa del acreedor. Miren, son preguntas de examen. Entonces, supuesto 2. Se perdió A por culpa del deudor y se perdió B por culpa del acreedor. ¿Qué puede pasar en ese caso? Será por cobrado. Vamos en orden. Opción 1, que cumpla con C. Opción 1, que cumpla con C. Claro, si cumple con C, tendrá que demandar al acreedor para que le pague por el daño generado, ¿no? Ya. Opción 2, la que dices tú. Considerar que se pague con B. Elegir B. Pero como B ha sido perdida por culpa del propio acreedor, ¿cuál es la consecuencia cuando el bien se pierde por culpa del acreedor? La consecuencia de cuando el bien se pierde por culpa del acreedor es que tiene derecho a la contraprestación. Aún mantiene derecho a la contraprestación, a título de indemnización, ¿no? Y la otra opción, algo rara, pero opción también, es que se cumpla con la pérdida por culpa del deudor. Son 3 caminos, ¿no?
será el camino que normalmente seguirá el deudor? El 2. Pero ¿cuál es el camino que el Código Civil le dice que haga? El Código Civil le pide al deudor el camino 1. Miren el Código Civil. A ver, saquen el Código Civil digital o el material, cualquiera que tengan a la mano. Y ubíquense en el artículo 1164, a ver, o 65, por favor, a ver, ubíquense. Elección en obligación de prestaciones periódicas. ¿Ese es el artículo? 1164. No, el 65 entonces. Reglas de imposibilidad de prestaciones elegidas por tutor. Ya, ese. A ver, por favor, hay un numeral que creo que es el segundo que dice si algunas de las prestaciones se hacen imposibles sin culpa de las partes. Porque ni siquiera el artículo nombra a la persona del acreedor. Dice cuando se pierde por culpa del acreedor y dice sin culpa de las partes. No hay ningún numeral que diga qué sucede si se pierde por culpa del acreedor. Si todas las obligaciones imposibles por causas no imputables al deudor. Ya, si todas no, si algunas. ¿Qué dice? Si algunas son imposibles. El deudor escoge entre las subsistentes. Exacto. Si alguna de las prestaciones es imposible sin culpa del deudor, el deudor elige o cumple, según sea el caso, con la subsistente. Por si acaso en las obligaciones alternativas, síganme por favor, en las obligaciones alternativas, la elección se conoce como la determinación natural. Esto quiere decir que la obligación que era originalmente plural se convierte en una obligación simple. La obligación que originalmente era plural se convierte en una obligación simple. Y eso se llama determinación natural, o algunos también le llaman concentración regular. ¿Ya? Concentración regular. Pero existe otra. Cuando se pierden algunas, la pérdida de algunas menos una, ¿cómo se llama? Concentración anómala. Concentración anómala. Mientras que cuando se elige hay una concentración regular, hay una concentración regular. Cuando se pierden todas menos algunas menos una, hay una concentración anómala. ¿Por qué se llama concentración? Porque se reduce a una. Antes eran 3, o 4, o 2, o 5, y ahora es una. Concentración anómala. ¿Por qué anómala? Porque no es lo que uno quería, ¿no? Uno lo que quería era elegir, no que se pierdan. ¿Está claro?
Bien. Dan dos escenarios, ¿ah? Sí. Entonces, en el segundo caso sería una reputación. Para el Código Civil, como el Código nos lleva al escenario 1, según lo leído, sería una concentración anómala. Pero para nosotros se cumpliría con la que se perdió por culpa del acreedor. Solo que como bien lo han leído, no encuentran en el Código Civil ninguna regla que refiera al acreedor. Ahí el Código Civil se calla, no dice nada. ¿Qué es lo que sucede cuando se pierde o se deteriora por culpa del acreedor? Yo puedo seguir jugando como con 50 escenarios, ¿ah? Se perdió acá una por culpa del deudor, esta sin culpa de las partes, esta se deterioró por culpa del acreedor, esta se deterioró por culpa del deudor, esta se deterioró por culpa del acreedor, esta sin culpa de las partes. Puedo jugar con muchos escenarios. Lo que ustedes tienen que hacer simplemente es ordenarse, ¿no? Hacer su cuadrito y darse cuenta qué es lo que se está preguntando, porque en el examen van a tener un caso donde yo mezclo todo. Mezclo obligaciones pluriobjetivas, plurisubjetivas, de dar, de hacer, de no hacer, mezclo todo. Más adelante, después de la rectificación. Bien, entonces, obligación pluriobjetiva alternativa. La otra se llama obligación pluriobjetiva facultativa. Pero ese es su nombre de pila, ese es su nombre resumido. Porque su nombre completo es otro. Su nombre completo es obligación pluriobjetiva con facultad de sustitución del deudor. Ese es el nombre completo. La obligación pluriobjetiva con facultad de sustitución por el deudor. Ese es el nombre completo. ¿Ya? ¿Qué sucede? Vamos a graficarlo. Sucede que el compromiso del sujeto deudor, lo voy a poner aquí, sujeto deudor, sujeto acreedor, el compromiso del sujeto deudor ya no es horizontal, sino que el compromiso del deudor importa la entrega de A. La obligación que tiene el deudor frente al acreedor es entregarle A. Pero acuerdan que se puede entregar B. O sea, el compromiso del deudor recae en la entrega de A. La obligación del sujeto deudor de entregar el bien A. Pero el deudor tiene la potestad de sustituir A por B.
Ojo, eso en virtud del convenio, del acuerdo. Ahora vienen las preguntas. A ver, díganme, en un partido de fútbol yo puedo sustituir a alguien que ha sido expulsado. No. ¿Por qué? La norma indica que expulsión, o sea, no es un cambio que lo Porque realice el expulsado ya no está en cancha, ¿no es cierto? Y yo solamente puedo sustituir a quien está en la cancha. Entonces, de la misma manera en las obligaciones facultativas, la única manera que se sustituya la principal por una accesoria es que la principal aún exista. Yo no puedo sustituir la principal por una accesoria si la principal no existe. O sea, si yo en el examen les pongo que Juan se compromete frente a Miguel a entregarle el automóvil A plenamente identificado, pero que a su vez convienen que el auto A puede ser sustituido por el auto B, y resulta que el auto A se quemó en un incendio, ¿Juan le puede entregar a Miguel el auto B? La respuesta es no. Porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y al haberse perdido la principal, se pierde el accesorio. Tal como ustedes lo dicen. Entonces, tenemos nosotros que tener muy en claro algunas reglas de las obligaciones facultativas. Regla número 1. Solo existe una prestación que está comprometida, que es la prestación principal. Existe una prestación que está comprometida, que es la prestación principal. Regla número 2. Existe el derecho del deudor a sustituir la principal por una accesoria. No es una elección. Estoy convencidísimo que cuando se los ponga en el examen van a marcar mal. Siempre pasa. Les digo 1000 veces. En las obligaciones facultativas no se elige y me siguen marcando esa respuesta. ¿no? En las obligaciones facultativas no hay elección. Hay sustitución. Y el único que puede sustituir es el deudor. Recuerden lo que les acabo de decir. Cuando el examen se tome en el mes de agosto, normalmente tomo en agosto los exámenes para que se encomienden a Santa Rosa. Y además para que en fiestas patrias estudien. Se toma el examen en agosto, no en septiembre, para que no tener cóleras en mi mes de cumpleaños. En agosto se toma el examen y el final en noviembre.
primera semana, antes de... Claro, es que el año académico cierra en quincena de noviembre. Sustitutorios en el 2025. ¿Perdón? ¿Cómo? Con fe no pasamos el sustitutorio. Con fe no pasan el sustitutorio. ¿Quién es fe? Bien. Entonces, ya le he dado las reglas a uno, que la prestación a la que está obligada es la principal. Dos, que hay una potestad o facultad para sustituir que solo le corresponde al deudor. Tres, que no hay elección. Cuatro, si se pierde la principal, se pierde la accesoria. Si se pierde la principal, se pierde la accesoria. 5. Si se pierde la accesoria, termina la frase. Si se pierde la accesoria, se cumple con la principal. Si se pierde la accesoria, se cumple con la principal. ¿Bien? Bien. Y finalmente tenemos la obligación pluriobjetiva conjuntiva, que no está regulada literalmente en el Código Civil, no está regulada expresamente en el Código Civil peruano, pero que existe. Existe. Y todos ustedes alguna vez han cumplido una obligación conjuntiva. Todos. Sin excepción. ¿En qué consiste la obligación conjuntiva? La obligación conjuntiva es aquella donde tenemos a un sujeto deudor, un sujeto acreedor, una prestación A, una prestación B, una prestación C, y el compromiso es por todo. O sea, el deudor está obligado frente al acreedor a todo, a entregar A, a entregar B, a entregar C. Un ejemplo. Por ejemplo, uno está a punto de ir de viaje a Miami y compra un paquete de viaje en una agencia que viene todo incluido: el transporte, la estadía, los alimentos. Ya, muy bien. Más acorde con mi presupuesto, uno va a comprar un pasaje para irse a Ica, ¿no? Entonces compra pues el paquete turístico, ¿no? Un pasaje de bus, ¿no? Su hospedaje en el hotel y las excursiones a la línea de Nazca, por ejemplo, ¿no? Bien, claro, el compromiso es
A, B y C. El compromiso consiste en que se cumpla con cada una de las prestaciones asumidas. Otro ejemplo, cuando las señoritas se van al spa. ¿Alguna vez han ido al spa? ¿Nunca han ido al spa? ¿No? ¿Usted se ha ido al spa? ¿Qué incluye el spa? Depende, o sea, paquetes, ¿no? Se refiere a Paquete. ¿Qué paquetes? por ejemplo, para manicura, pedicura, así. O Ahí está, pies, manos, cabello, depilación. depilación, transformación total. Ya, muy bien. Claro, ¿no? También es una conjuntiva, ¿no? Porque hay una suma de prestaciones, ¿cierto? Entonces, todo aquello donde ustedes tengan la certeza que se tiene que cumplir varias cosas, es una obligación conjuntiva. ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo? Los combos del cine. ¿Perdón? Los combos del cine, o sea, Los combos del cine. compras entrada. Compras entrada y te viene canchita también. Sí. Muy bien, la cancha recontra cara de los cines, ¿no? ¿Qué trae esa cancha? Yo me acuerdo de cuando tenía un poquito menos de la edad de ustedes, hace poco. Mi padre me llevaba al cine en aquellas funciones donde la película duraba 3 horas porque se cortaba la película cada 1 hora, porque traían en moto los rollos. La película comenzaba a las 2 y terminaba a las 5, sean 2 intermedios de 10 minutos, y me acuerdo claramente que mi padre me compraba mi bolsita Carinto de canchita. Era una bolsita de papel de este tamaño y me duraba toda la película. No sé, era milagrosa. Una canchita así, me duraba toda la película. Ahora se compran unos canchones que son tamaño estadio, así, y se acaba en 10 minutos. ¿Por qué? ¿Son más comeloncitos o La ansiedad. o es que le echan algo a esas canchas que genera cierta adicción? Puede ser, ¿no? Y las entradas te pueden costar 8 soles con promociones de Yape. Estamos en la semana del Yapero, ¿no? ¿Sabían eso? Sí, la semana del Yapero. Promociones con Yape. Llegas 45 soles una cancha con gaseosas, ¿no? Impresionante, ¿no? Bueno, el tema está que cuando hablamos nosotros de el paquete cinematográfico pasa eso. También sucede en el paquete de fiestas infantiles, ¿no? Contratas a una persona para que te haga el show, la decoración y eventualmente la comida, ¿no? A veces te pone bocaditos temáticos, ¿no? ¿Han visto esos shows donde te ponen bocaditos temáticos? Que en realidad es lo mismo que te ven en la tienda, pero te ponen el sticker con tu nombre, ¿no? Personalizado. ¿Nunca has visto? Sí. El caso del transporte internacional, cuando pagas el flete desde solamente el barco hasta la estación allá, cuanto más. Claro, pero eso sería, como tú bien lo has dicho, derecho internacional, ¿no? Ya escapamos del Código Civil peruano, ya se rige por las normas especiales de la contratación marítima internacional o contratación aérea internacional. La compraventa internacional en general, ¿no? Convención de Viena y Nueva York. Entonces, esa es una obligación conjuntiva. Ya, hay obligación conjuntiva, hay obligación alternativa y hay obligación facultativa. Pregunta: en la obligación conjuntiva, ¿qué sucede si es que una de las
prestaciones se pierde. Aquí yo ya puse qué es lo que sucede. ¿Qué fue acá? Te refuerza su ejecución. Han dibujado, han pintado, ¿qué han hecho acá? Ya. En la obligación conjuntiva, ¿qué sucede si una de las prestaciones se pierde? Una podría ser que se obligue a su ejecución, o otra también sería el mutuo acuerdo o negociación entre las partes. Ya. En realidad se convierte en un supuesto de deterioro. Es asimilable al deterioro. ¿Por qué? Porque las prestaciones que forman la conjuntiva deben entenderse como si fuesen una sola prestación. Debe comprenderse que es una sola prestación. ¿Ya? Entonces, en tanto se comprende que es una sola prestación, si una de ellas se deteriora o pierde, es asimilable al deterioro. Y ya tendríamos que preguntarnos quién fue el culpable, ¿no? Puede ser que el deterioro lo haya hecho el deudor, puede ser que el deterioro lo haya hecho el acreedor o un tercero. Y según lo que haya pasado, tomamos decisiones. Según lo que haya acontecido, tomamos decisiones. ¿Bien? Entonces, en las obligaciones pluriobjetivas tenemos alternativas, facultativas, conjuntivas. Pero en el Código Civil peruano están reguladas las alternativas y las facultativas. Y cuando hay dudas si es que estamos en una alternativa o en una facultativa, se entiende que hay una facultativa. En caso de duda, se entiende que hay una facultativa. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta y alguna duda? Lo que queda para la próxima sesión, y ya nos estamos acercando a ejercicios, bueno, al control de lecturas también, que es la próxima semana. Ahora todos hicieron de la U, ¿no? Todo por la postergación de la evaluación, ¿no? Ya, muy bien. Si la próxima semana toca obligaciones plurisubjetivas, o sea, obligación mancomunada, obligación solidaria, y existe la denominada en doctrina obligación parcial. ¿Parciaria? Parciana no, parciaria. Obligación mancomunada, solidaria y parcial. La obligación mancomunada también es usual entre ustedes. A ver, levanta la mano. ¿Quiénes suelen ir a comer a las pollerías o chifas en mancha, en grupo? Y hacen normalmente uso de la chancha. A ver, levante la mano. La delegada ya se va con sus amigas o amigos y hacen la chancha para pagar la cuota de lo que van a comer. ¿Quiénes son los pichangueros que se van a la cancha y también hacen bolsa común para pagar la misma? Levante la mano. Ese es fulbazo, yo estoy hablando de la pichanga. ¿Ah? Porque eso también es una obligación mancomunada. ¿Qué es una obligación mancomunada sin ánimo de ser spoiler de la próxima semana?
es que cada uno se compromete a su parte, pero debe cumplirse en un solo acto. O sea, cada uno abona su parte, pero lo hacen en un solo acto. Es como cuando uno se va, como les dije, a comer y viene alguien, el experto en cuentas, ¿no? A ver, ¿qué comiste tú esto? ¿Qué comiste tú esto? ¿Qué comiste tú esto? Ya, a ti te toca 30, a ti te toca 20, a ti te toca 15, ¿no? Entonces, eso es una obligación mancomunada. Cada uno su parte, pero en un solo acto. Mientras que la solidaria, yo le digo la obligación mosquetera. ¿Cuál es la frase de batalla de los mosqueteros? Todos para uno, no para todos. Todos para uno y uno para todos. ¿Qué significa eso? Que cualquiera de los deudores solidarios o cualquiera de los acreedores solidarios puede ser exigido por el íntegro. Cualquiera de los deudores por el todo. Cualquier acreedor puede exigir el todo. Todos para uno, uno para todos. Bien. Entonces, eso también viene. Cuando ya hayamos hecho la próxima semana ese tema, ya estamos listos para hacer ejercicios. Como por ejemplo, ¿no? Juan, María y Pedro se comprometen frente a Luisa, Luciana y María Esther a entregarle el auto A, el auto B o el auto C plenamente determinados. A cambio del auto A o por el auto A podrán entregar la moto X y la moto Y. Por el auto B podrían entregar el auto G. Por el auto C podrían entregar la moto F y la moto G. Además, por la moto G pueden entregar la moto Y. Sucede que Juan, uno de los deudores, pierde el auto B y la moto G. Y sucede que Luciana, una de las acreedoras, pierde la moto y deteriora el auto B. Ambos pierden la vida en sus respectivos accidentes. Juan deja como viuda a Raquel y como herederos a Cristian y Carlos. Luciana deja como heredero a Carlos y como hijas herederas a Maite y Jessica. ¿Qué obligación existe? ¿Qué debe entregarle el hijo o la hija heredera de Juan a el hijo heredero de Carlos, de Luciana? ¿Cuánto debe pagar el viudo de Luciana a la viuda de Juan? Algo así. Entonces vamos a llenar la pizarra de gráfico. Primero, para identificar el tipo de obligación existente. Segundo, para poder identificar qué es lo que se debe hacer. Y tercero, para hacer el cálculo matemático de cuánto es la porción del precio que debe pagar el heredero al otro heredero. Bonito. Bien bonito.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pérdida sería si se pierden todas las prestaciones. Sería deterioro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál? Cuando comenzó a hablar de que su ex, la moto Ah, claro, eran conjuntivas. Unas eran alternativas, auto A o auto B o auto C, y las motos eran conjuntivas, moto X, moto Y, moto F, moto G. Profesor, una consulta, es una curiosidad más que todo. Cuando lleguen este tipo de problemas en el parcial, en el final, ¿se puede usar calculadora o todo eso sí a pulso? No, profe, ¿por qué? Si traigan mi calculadora chiquilla nada más. Sí, No La celular. única parte que vamos a poder usar calculadora es el cálculo de interés. Ay, si dejas Eso por viene ahí, para ¿no? el examen final. También bien. Sí. ¿Qué pasa en las obligaciones conjuntivas, por ejemplo, de que tú estás planeando una boda y de que el creador de la boda dice de que 5 días antes que inicie la boda dice de que no puede hacer el pastel por X, por Y motivos, si es culpa de él o es culpa de él? Y la pareja que se quiere Es casar conjuntiva porque el pastel está dentro del paquete de en un boda. paquete, claro. Así que la pareja decide irse a un panadero, un pastelero para que le haga el pastel. Obviamente más caro que lo que ocurriría dentro del paquete. Se aplica la regla de las obligaciones de hacer. Que la diferencia la tiene que pagar el deudor. Sí, el problema es de que ahí, eso se considera, también se tiene que dar una indemnización por no dar este. Claro. O sea, Lo que dice obligaciones de hacer, ¿no? Si el obligado a entregar un bien haciéndolo, obligación de hacer que también en dar, no lo hace, el acreedor que puede hacer, ejecución forzada, ejecución por un tercero a cargo del deudor o resolver. En la segunda de ellas, la diferencia la paga el deudor. Y aparte, el Código Civil dice que aparte de esto, se puede pedir una indemnización. muchas gracias. ¿Todo claro? ¿Sí? Bien. ¿Cuántos van a ir al evento de la universidad? ¿Cuántos van a ir al congreso de civil de la universidad? ¿No están enterados? Acá va a haber un congreso que va a durar toda una semana, de lunes a viernes, sobre los 40 años de Código Civil. A mí me toca participar lunes, Ah, Ahí vamos a estar, profesor. en la noche de lunes. sí. Voy a hablar voy a desempolvar una conferencia que alguna vez hice hace más de 30 años. Voy a actualizarla. Se llama los efectos prolegómenos en la etapa de condición suspensiva del negocio jurídico. Todo lo que he hecho. ¿No? ¿Qué es prolegómeno? De repente ustedes estudiaron su curso de acto jurídico como actos conservatorios en la etapa de la condición. Con modalidad del acto. ¿Ya? Condición. Ahí vamos a estar sentados con mi querido amigo y ex alumno mío en el posgrado, Jorge Minamán. ¿Y quién más va a estar? Los tres que vamos a estar ese día. Que vamos a hablar de acto jurídico. ¿Juancito? No. Barfi. ¿Juancito va a estar en de personas o la responsabilidad civil? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde está Aníbal?
No lo he visto allí. Y debería estar. Veo muchos profesores de San Marcos que no están. De verdad, en el evento veo muchos profesores de San Marcos que no están. No está la doctora Teofile tampoco. Le quieren dar el pase a los nuevos profesores. A la nueva generación. Claro. Pero en esta magnitud de eventos yo creo que también deberían estar dos. Pero quizás también por disposición de tiempo. Pero bueno, ¿van a estar? ¿Van a ir? Puesto. Se la prueba. Es la primera semana de junio. No, No, segunda. desde esa. Es justo la semana siguiente del Congreso Nacional de Derecho Civil, que se va a llevar a cabo en Arequipa. No ves el equipo. Pues Arequipa va del 6 al 8, ¿no? Y luego viene el de San Marcos. El de Católica creo que es la última. Pues de Católica es pago. El de Católica creo que es la primera semana también del mes de junio. Yo voy a estar en el de Católica miércoles. También creo que ese día no sé, creo que no sé si miércoles o jueves. No, el plan de pasado. No, es que la hora no creo que no es tan tarde. Una virtual, Se vienen varios en julio. Se viene el de San Marcos, el Nacional, el de Católica, el de la UCIM, que también va a ser un congreso por 40 años. Y no sé si va a ser uno la de Lima creo que ya hizo al inicio del año. ¿No? Ahora después vendrá el oficial que va a ser el Ministerio de Justicia, ¿no? Que ya volvimos a instalar la nueva comisión ¿Otra vez? revisora del Código Civil 2024. Se instaló el lunes, la hemos instalado. Vi que había algo sobre que querían reformar algo así, el Código Civil, el Procesal Civil, varias cosas eran. Habían invitado y estaban dando lento. Recién se ha instalado. Van a reformar el Código Civil, Procesal Civil, la Ley de Sociedad. Ajá, entonces ¿Qué pasó con la anterior comisión? Terminó sus funciones. Ahí también estuve yo. Terminamos la función antes de pandemia. Y entregamos el producto. Que lo tienen ustedes en redes. Creo que LP Derecho lo difundió. El anteproyecto de reforma del Código Civil. Y lo que ha hecho el Ministerio es citar a una nueva comisión, donde hay varios que hemos citado en el anterior, para actualizar básicamente lo que se ha hecho. Sí, otro, justamente ha hecho una pregunta, por ejemplo, el anteproyecto propone en el artículo 371 que ante las dudas sobre una obligación constitutiva o alternativa, que en el código El código dice que es facultativa, pero en la propuesta se cambia. o sea, y propone a que esta duda debería ser alternativa, pero me gustaría saber su opinión al respecto. Casualmente estuvimos en esa reunión y es que el hecho de que se crea que es facultativa es porque es un rezago del indubio pro deudor. Siempre se va a buscar más favorable al deudor. Pero tú no puedes forzar las figuras, porque ya dices en la pizarra que una alternativa son varias al mismo nivel entre las cuales eliges. Mientras que en una facultativa hay una principal y otra que sustituye. No hay manera de confundir una con la otra. No puedes estar al mismo nivel y al mismo tiempo una debajo de la otra. Por eso que cuando se dijo que si tienes alguna duda de que podría ser alternativa y no facultativa, debería ser alternativa.
porque en realidad no hay manera de confundir las dos. ¿No? Bueno, voy a dar un ejemplo de laboratorio, porque en la práctica no he visto facultativas. Por eso que yo le doy ejemplos de alternativas y de conjuntivas, pero de facultativas es raro, ¿no? Por ejemplo, que yo me comprometa a entregarle al señor una moto Kawasaki, ¿no? Con todas sus características, modelo y color, y con placa de rodaje según tarjeta de registro, ¿no? En la propiedad mueble. Pero le digo que si bien yo estoy comprometido a entregarle una moto Kawasaki, podría sustituir la entrega de la moto Kawasaki por una moto Harley Davidson. Bien, obviamente con una gama similar, ¿no? Es decir, con propiedades iguales o hasta mejores. ¿Y por qué hago eso? Porque yo soy un importador de motos y no estoy seguro cuál de las dos motos va a venir primero. Él le da igual si es una Kawasaki o una Harley Davidson. Yo estoy con la idea de que probablemente llegue primero la Kawasaki, por eso le he puesto como principal. Pero es posible que la Harley Davidson venga antes. Yo no voy a estar esperando a que venga la otra, entonces tengo el derecho a sustituir. ¿No? Pero eso es previo convenio. Tiene que haber un acuerdo. No puede ser por imposición del deudor. Tiene que haber un acuerdo. Pero como les digo, es un poco forzar la figura porque en la praxis obligaciones facultativas casi no se ven. ¿No? Bien. Bueno, entonces hoy día hemos terminado un poco antes, faltando 15 minutos para las 10, para que se vayan a tomar sus micros, su taxi, tranquilos, no pasen peligro, el frío comienza a marcarse. Sí, mi estimada señorita delegata. Con respecto al trabajo de esta semana, ¿se va a subir a haber una sección de reclamo o los grupos de nuevo WhatsApp todos? ¿Verdad? No fue en tu caso, ¿no? En el caso de típicos, crearon un Google Drive. Lo que pasa es que sí se me olvidó la clave de reclamo. No lo puedo abrir hasta ahora. ¿No? Sigan mandándole el WhatsApp porque ya lo tienen. Y de paso que también los demás compañeros se enteran de lo que dicen. Pero creo que vamos a tener que hablar, aprender y crear un nuevo drive, por lo menos. Pásale a Carlos, por favor. Gracias, Carlos. Es que lo que pasa es que yo, al crearlo con mi cuenta que yo pago, no me permitía crear un classroom con ustedes. ¿Se acuerdan que yo lo creé? Les mandé la invitación y nadie de ustedes podía entrar. Porque para que puedan entrar, cuando yo tengo un dominio, es crearles un dominio a cada uno de ustedes con mi cuenta. Todos se iban a llamar con Alberto de Pacheco. Entonces, no lo pude hacer. Y con la cuenta de San Marcos menos, porque no hay ni espacio. Entonces tuve que crear una nueva, que le puse cursos San Marcos, creo algo así. Y no sé. Y estoy intentando. Pero con su correo. Es que tampoco recuerdo que no lo asocié. De verdad que es con la que voy a ver cómo lo la solución es que San Marcos nuevamente invierta con un convenio con Google y que se pueda abrir el Google, ¿no? Tiene presupuesto, profe. Ya, échale tierrita. Pero eso ha generado varios problemas, ¿no? Sí, no podemos. Ha generado problemas con el Zoom también. No podemos hacer la fuente. No tenemos Canva, el Google está en
año de vacaciones.